Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia.
Hola familia, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás escuchando. Es una gran bendición el poder estar con ustedes y compartir un tiempo de la palabra de Dios. Estamos en temas tan interesantes del Nuevo Testamento. Estamos en Primera de Tesalonicenses. Y hoy, sin duda, tenemos un tema maravilloso, un tema hermoso. El tema de hoy es una fe armonizada. Como dije, perfecto, una fe armonizada. La armonía social espiritual, implica el equilibrio o el balance entre las personas que se reúnen en las comunidades de fe. Implica reconocer a los otros como condición necesaria para nuestra propia vida como individuos que interactúan bajo las mismas premisas pasadas por el Eterno. Premisas dadas, planteadas por el Eterno. Palabras que no cambiarán, nunca pasarán de moda. Decimos es que tiene que cambiar, todo es anticuado. Dios no es anticuado. Dios es el mismo, Dios no es cambiante, no necesita actualizarse. Él está actualizado desde los siglos por los siglos. Todo lo que el hombre toma como innovación es meramente razonamiento humano. Así que estos principios de los que hablamos son principios eternos. ¡Wow! Son las mismas premisas de siempre. Es decir, vamos a seguir el plan eterno de Dios, enfocado en su palabra. El buen vivir, el ir por una vida de plenitud, es decir, vivir con el compromiso de comprender vidas de individuos en sociedad. Es importante respetar, pensar y actuar positivamente sobre los demás y sobre nosotros mismos. Hablamos del autorrespeto. La armonización en la comunidad de fe significa preocuparse por el impacto de nuestras acciones en los demás. Ser inclusivos y aceptar a los demás por lo que son. Un elemento importante es el respeto y comienza con la confianza y está vinculado a la empatía, está vinculado a la compasión y está vinculado a la integridad y a la honestidad. Los seres humanos necesitamos vivir en sociedad. Estamos hechos para eso, necesitamos dar y recibir amor. Una de las bases en la pirámide de necesidades de Maslow es el reconocimiento, entendiéndolo no como la exaltación, sino como la necesidad de ser importante para alguien. Esto se nutre por lo general en las familias y con nuestros seres queridos más cercanos, pero también debe nutrirse de alguna manera en todos los espacios donde nos desenvolvemos, recordando siempre que inicia primero en nosotros esta armonía o esta armonización. Así que entendamos esto, la armonía es el ideal que inicia en nosotros y sale a nuestro entorno, y es cuando influye de manera potencial en las comunidades de fe. Imagínense que no haya esa armonía mágica, vamos a decir, esa armonía tan especial, pues equilibrio entre mente, cuerpo y alma. ¿Qué puedes armonizar con lo de tu entorno? Definitivamente sería un problema. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestra naturaleza cambió y pasamos a ser sus hijos, escogidos y llamados a marcar la diferencia en nuestro entorno. Es decir, estamos llamados a vivir en armonía. Si nosotros no somos luz en cualquier lugar que pisamos, la razón es muy sencilla: nuestro corazón no está sano. Pues como creyentes estamos llamados a dar amor y ser los brazos extendidos del amor de Dios. Pero a veces no es así. Y esto tenemos que entender, que hay una profundidad en la enseñanza bíblica. Cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12 y versículo 13, donde encontramos estas palabras: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados,
Vístanse de afecto entrañable y de bondad y de humildad, de amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí está el texto bíblico, que podamos leerlo. Pero terminemos por definir qué es armonía. Y en realidad, en la etimología, la palabra armonía procede del latín armonia y a su vez del griego armonia. Y es una palabra raíz de armos. Esa es la palabra raíz, armos, que significa ajustamiento, combinación, ajustar dos o más partes de algo perfectamente, en algo perfecto. Esto es lo que espera Dios que ocurra cuando somos parte de un equipo. Llámese la familia, llámese la iglesia, llámese compañero de estudio, de trabajo, equipo deportivo, no sé qué tanto podamos meter aquí. Se trata de que busquemos encajar de la manera correcta y en paz y con amabilidad, sin importar lo distinto que seamos. Para que nuestras palabras contribuyan a la edificación de los demás con amor y tolerancia. Sin embargo, escuche esto, no es nada fácil, pues como seres humanos todos tenemos algo en que trabajar. Todos somos imperfectos y esos defectos van a molestar a quienes están junto a mí. Además, no todos hacemos las cosas de la misma manera, por ello necesitamos tolerancia. Esto nos permite no centrarnos en los defectos o en lo que nos molesta, sino realmente lo que tenemos que hacer es valorar los aspectos positivos. Aunque parezca mentira, los miembros del equipo se hieren a sí mismos muchas veces. Un libre pensador dijo estas palabras: la iglesia es el único ejército que se destruye a sí mismo. Las personas cercanas son las que más nos hieren y además las que más nos duelen. Tristemente, pero es la realidad. En algunos casos, vivir en armonía no depende de nuestras acciones. Pero por más que nos esforcemos, alguno o alguna no estará interesado. Entonces, la pregunta para ti y para mí es entonces, ¿qué debemos hacer? Debo de fallecer. Y el apóstol Pablo dijo al respecto esta palabra en Romanos capítulo 12, versículo 18, dijo: si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Qué palabra tan tremenda? Escuche, analícelo. Si es posible, o en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. El versículo es claro y ha hecho todo su vida. Si usted ha hecho toda su parte, todo lo que está de su parte para estar en paz, si es así y la persona no quiere, entonces descanse con tranquilidad, porque no puede obligar a los demás a que se lleven bien con usted o con otra persona. Usted debe de preocuparse por sus propias acciones. No somos responsables de las acciones de los demás, somos responsables de nuestras propias acciones. Cada quien es responsable de sus acciones. Así que no es tu problema, es su problema. No debe ser nuestro problema si los demás no quieren estar bien. Tu problema y el mío es estar en paz con todos. No tener nada en nuestro corazón. No debo estar preocupado por el corazón de los demás. Recuerda, es tu vida con Dios y ante esto no debe prevalecer la división. Escuche esto. Efesios 4:29 dice que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Es decir, las acciones de todos los creyentes deben contribuir a llenar los tanques de amor de los demás y no aumentar la incidencia de riñas y manoteo. Quiero enfocar el tema y quiero decir lo siguiente: el cristiano verdadero busca vivir en armonía en su comunidad de fe, teniendo como ejes rectores de su vida el amor y la fe mismo, y traerán un gozo sustentable. Quiero repetirlo nuevamente: el cristiano verdadero busca vivir en armonía en su comunidad de fe,
teniendo como ejes rectores de su vida el amor y la fe, mismos que traerán un gozo sustentable. Bien, vamos a la lectura de este día, y la lectura es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 hasta el versículo 22. Escucha por favor esta interesante lectura. 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Estamos reflexionando en el tema. Qué maravilloso. Vamos al estudio de este tema y vamos a hacerlo bajo 3 aserciones espirituales. Y vamos con la primera aserción, que es honrando a nuestros mentores espirituales. Como dije, perfecto, honrando a nuestros mentores espirituales. La carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses pasó a ser una guía importante para los cristianos en la vida cotidiana hasta los días de la posmodernidad. Una de las instrucciones esenciales que encontramos en la carta es la de reconocer y honrar a los líderes espirituales. En 1 de Tesalonicenses 5, 12, el apóstol nos está diciendo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es decir, todos los que le echan ganas sirviendo en la obra del Señor, por favor, hay que reconocerlos. Bueno, Pablo habla de aquellos que están trabajando y liderando en el ministerio dentro de la iglesia. Los cristianos deben reconocer y apreciar a estas personas que se dedican al servicio y al cuidado de la comunidad cristiana. Además, ellos tienen el deber de amonestar a los fieles y alentarles en la fe. Reconocer y honrar a los líderes espirituales es esencial para un funcionamiento saludable de la iglesia. Cuando se honra a estos líderes, se fortalece su confianza y su dedicación, lo que les inspira, les da inspiración para seguir sirviendo y ayudando a la comunidad de fe. Además, cuando se les aprecia y se les reconoce, se fomenta la relación interpersonal y se promueve el trabajo en equipo. En nuestras comunidades podemos implementar la cultura de reconocer y de honrar a los líderes espirituales de diversas maneras. Una de las más obvias es agradecerles por su servicio y por su dedicación tanto en público como en privado. Y también podemos ofrecer nuestra ayuda en las diferentes áreas que necesiten nuestro apoyo. Asimismo, podemos estar abiertos y receptivos para recibir sus consejos, para recibir sus amonestaciones. La didáctica paulina nos brinda una enseñanza que nos invita a tener un alto respeto y amor por el trabajo y la labor de los demás, especialmente por aquellos que nos lideran espiritualmente. La Biblia nos llama a valorar y apreciar el esfuerzo de aquellos que se esfuerzan, hacen todo lo posible y se esfuerzan para guiarnos en el camino correcto. Es importante destacar que el liderazgo espiritual no es tarea fácil. Requiere de un gran compromiso, se requiere dedicación para servir a los demás y sobre todo que exista un llamado. Porque si no eres llamado, no podrás hacerla. Nadie toma honra por así, sino aquel que es llamado como Aarón. Por este motivo, el apóstol Pablo en este pasaje hace un llamado a los tesalonicenses para que reconozcan, para que valoren el trabajo de los líderes de la comunidad cristiana. Pero no solo se nos llama a apreciar la labor de los líderes espirituales, sino que también nos insta a mantener la paz entre nosotros.
El versículo 13 se complementa con una enseñanza importante: tened paz entre vosotros. Esta inducción es fundamental en cualquier comunidad, porque siempre habrá diferencias, siempre habrá conflictos, pero el llamado a la paz nos obliga a buscar la unidad y a trabajar juntos. Es evidente que la paz en la comunidad de fe es muy importante. La falta de armonía y el clima de conflicto pueden debilitar los vínculos entre las personas, puede afectar la misión de la iglesia, y por eso la Biblia nos anima a trabajar en el ámbito del perdón, en el ámbito de la reconciliación, en el ámbito de la unidad entre los hermanos y las hermanas. El tema de hoy nos enseña a respetar y amar a aquellos que nos lideran espiritualmente y a trabajar juntos para mantener la unidad y la paz en nuestra comunidad. Podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria, comenzando por mostrar más respeto y más apreciación hacia el trabajo de las personas que lideran nuestras congregaciones. También podemos trabajar por la paz y la armonía en nuestras relaciones con los demás y buscar soluciones pacíficas en los conflictos que puedan ir surgiendo. Es importante entender el significado de pagar mal por mal. Aquí lo encontramos en esta parte de la Escritura. Esta expresión se refiere a la tendencia, esa tendencia humana de responder a una ofensa, a un daño con algo semejante o peor. En lugar de perdonar o buscar una solución pacífica, nuestros instintos a menudo nos impulsan a querer hacer justicia con nuestras propias manos, lo cual puede generar un ciclo interminable de violencia, un ciclo interminable de odio. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:15. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino entre todos ustedes. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Así que en contraposición al comentario anterior, el versículo de Primera de Tesalonicenses 5:15 insta a seguir siempre lo bueno, tanto por nuestros hermanos en la fe como en todos los demás. Este llamado a la bondad no implica que debamos dejar de lado la justicia, permitir que otros nos traten mal, no, sino que debemos actuar con sabiduría y amor en muchas ocasiones. El perdón puede ser la mejor solución para evitar el resentimiento y la amargura que puedan resultar de pagar mal por mal. Este tema nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras acciones y nuestras relaciones con los demás. Siempre debemos tener en cuenta que nuestras actitudes pueden tener un impacto profundo en la vida de los demás, y que nuestras palabras o acciones puedan tener un efecto positivo o negativo en las personas que nos rodean. Por ello debemos evitar caer en la tentación de responder con violencia o responder en venganza, y en cambio debemos de buscar siempre la paz y la armonía. Recuerde, haz bien al que te hace mal. Primera de Tesalonicenses 5:15. La enseñanza de hoy puede aplicarse a diversas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el ámbito familiar, muchas veces surgen conflictos que pueden provocar que queramos pagar mal por mal. En estos casos, es importante recordar que el amor y la comprensión son la base para resolver cualquier problema. También en el lugar de trabajo o en nuestras relaciones sociales podemos encontrar situaciones similares en las que nuestra mejor respuesta es seguir siempre lo bueno y evitar la venganza. Vamos a la sección 2 y es principios de vida cristiana. Como dije, principios de vida cristiana. La alegría es un tema recurrente en la Biblia y está presente en muchos pasajes. Si lo leemos en el Salmos 16:11, por ejemplo, se nos dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En Filipenses 4:4, Pablo nos dice que debemos regocijarnos siempre en el Señor. La alegría no es solo una emoción que sentimos cuando las cosas van bien en nuestra vida.
Es una actitud que podemos elegir y tener en todas circunstancias. Ser gozosos no significa que nunca tengamos problemas o que no sintamos tristeza, sino es una manera de enfrentar los problemas, enfrentar las tristezas con esperanza y fe en Dios. No siempre es fácil estar gozosos en medio de las dificultades de la vida, pero la Biblia nos da algunas claves para lograrlo. El primer paso es reconocer que la alegría no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. La alegría es un fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y lo podemos leer en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Y que se desarrolla a medida que seguimos a Dios y vamos confiando en Él, su palabra. Es importante también cultivar una actitud de gratitud y dar gracias a Dios en todo momento. Pablo dice que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, para contigo, para conmigo. La oración es una de las prácticas más importantes en la vida de un cristiano. Es una forma de comunicarnos directamente con Dios, en la que podemos expresar nuestras preocupaciones, nuestro agradecimiento, nuestras peticiones. Hoy se nos anima a orar constantemente, incluso en situaciones difíciles. Al día de hoy encontramos la afirmación corta pero impactante: orar sin cesar. Y no significa que debemos estar orando en todo momento como si fuera una actividad exclusivamente física. Allí, y no pararte todo el tiempo constantemente. No. Significa que nuestra vida debe estar impregnada de una actitud de oración constante, en la que estamos en constante comunicación. ¿Con quién? Por supuesto, con Dios. Se trata de que nuestros pensamientos, nuestros actos, se trata de nuestras palabras que sean guiadas por la presencia de Dios en nuestras vidas. La oración constante nos ayuda a entender que hay una perspectiva más clara de la vida si mantenemos un enfoque claro en lo que es importante. Escuche esto: importante delante de Dios y importante para tu vida. También nos ayuda a tomar decisiones sabias y a confiar en Dios en las situaciones difíciles. La oración constante también nos ayuda a ser más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, lo que puede llevar a un mayor sentido de paz y sentido de propósito. De esa manera, por eso la recomendación del apóstol Pablo es orar sin cesar. Las declaraciones más poderosas de la voluntad de Dios para nuestras vidas es el hecho de que los cristianos deben estar agradecidos en todo momento. No importa si estamos pasando por momentos buenos o por momentos malos. La voluntad de Dios es que tengamos una actitud de gratitud en todas circunstancias, ya que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Es importante destacar que este versículo no dice que tengamos que dar gracias por todas las situaciones negativas que enfrentamos. No, sino que debemos dar gracias en medio de esas situaciones difíciles. Y encontraremos paz, encontraremos alegría, encontraremos la satisfacción de que Dios está allí ayudando. Y que Él sabe perfectamente que sí y que no. Por eso el texto de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo es uno de los más grandes regalos que Dios entregó a la humanidad. A través de Él no solo podemos sentir la presencia divina en nosotros, sino que también nos ilumina, nos dirige, nos fortalece, nos da fortaleza en nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5:19, el apóstol Pablo nos exhorta a no apagar el espíritu. ¿A qué se refiere con esto? En términos sencillos, no detengamos la obra y la presencia del Espíritu en nuestra vida. Es decir, no lo dejemos de lado, no ignoremos su existencia, ni lo apartemos de nuestro corazón. Escuche esto tan interesante. Wow. Vamos con la sección 3, libertad de conciencia, al contexto de la palabra. Como dije, perfecto. Libertad de conciencia al contexto de la palabra. Esta última sección, que
Y aquí la Biblia nos ha dejado una gran cantidad de enseñanzas o lecciones a lo largo de los siglos en el tema de hoy. Encontramos que reflexionaremos sobre las profecías, su importancia en nuestras vidas. La expresión no menospreciar las profecías es una recomendación del apóstol Pablo, en la que hace referencia a las personas que desestiman o subestiman la importancia de las profecías. Asimismo, también nos puede decir o referir a aquellos que no las reconocen o no le dan la importancia. Las profecías son importantes porque nos dan una visión general del propósito de Dios para nuestra vida. Nos enseñan lo que nos depara el futuro y nos prepara para lo que está por venir. Al seguir las profecías, podemos encontrar la dirección divina y la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones correctas en nuestra vida cotidiana. Además, en la Biblia encontramos muchas profecías sobre el futuro del mundo y de la humanidad. Podremos entender mejor el plan de Dios y su propósito para la humanidad, dependiendo también cómo contribuir a ese propósito. ¿Yo qué puedo hacer para contribuir que se logre este plan de Dios en mi vida y en los de mi entorno? Como una parte profética que tiene que aterrizar en la sociedad actual o en mi vida personal. Y también se nos invita a examinar todo lo que oímos y a retener lo que es bueno. Este pasaje es importante porque nos muestra la necesidad de ser críticos con lo que nos llega, no aceptarlo todo sin pensarlo, sino a separar lo que es bueno y lo que no lo es. Esto es particularmente importante para nuestra época actual, donde abunda información y noticias falsas. Los fake news están a la orden del día y pueden ser creíbles muchas veces porque son fácilmente de creer. Recuerda lo que dice esta palabra, 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retenerlo. Así que el primer mandamiento de este versículo es examinar lo que oímos. Esto significa que no debemos aceptar lo que se nos dice sin cuestionar, sin entrar en una lectura crítica o una reflexión crítica del tema, sino que debemos analizar y evaluar la información antes de aceptarla como verdadera. Debemos ser críticos y no tener miedo de hacer preguntas y buscar respuestas. Para aplicarlo en nuestra vida, podemos empezar por preguntarnos: ¿esta información se ajusta a la realidad? ¿Es coherente con otras fuentes confiables? ¿Quién es el emisor de esta información y cuál es su propósito en difundirla? Son preguntas que podemos analizar para poder aceptar o rechazar esa información. El segundo mandamiento, la segunda orden en este versículo es retener lo bueno. Primero es examinarlo, ahora es retener lo bueno. Una vez que hemos examinado la información que hemos recibido, debemos separar lo que es bueno y lo que no lo es. Debemos retener y aceptar lo que es verídico y valioso y desechar lo que no lo es. Debemos cultivar una mente crítica y estar dispuestos a cambiar nuestra opinión. Y es una mejor formación, una mejor idea, opinión, la que nos llega, tomarla y aplicarla esto a nuestra vida. Podemos empezar por determinar qué es muy importante para nosotros y evaluar si la información que estamos recibiendo respeta o viola nuestros valores. Eso es muy importante. Debemos ser cuidadosos en nuestras decisiones, tanto en nuestras acciones como en nuestras relaciones. Si queremos vivir una vida que agrade a Dios, debemos ser conscientes de nuestras acciones y cómo éstas pueden afectar a los demás. Es fácil dejarse llevar por las tentaciones, los impulsos del momento, pero si seguimos el mandato de abstenernos de todo mal, seremos capaces de tomar decisiones más conscientes y responsables. Además, esta enseñanza también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación. Recuerda lo que dice la palabra de hoy: absteneos de toda especie de mal. Abstenerse de toda especie de mal es una tarea difícil pero necesaria. Si queremos seguir los caminos de Dios y vivir una vida que sea agradable a Dios,
En nuestra vida diaria debemos estar en un estado de alerta para detectar esas situaciones que nos puedan alejar de Dios. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios y tomar decisiones difíciles por amor a Dios. Es importante recordar que la abstención del mal no solo se refiere a nuestras acciones, sino también a nuestras relaciones. Y debemos rodearnos de personas que nos hagan bien y nos apoyen en vivir una vida recta ante los ojos de Dios. Evitar aquellas que pueden ser tóxicas y pueden traernos grandes problemas. Quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente. El apóstol Pablo alienta a los creyentes de Tesalónica a respetar a sus líderes espirituales que se esfuerzan por servirle. Les recuerda a regocijarse siempre, a orar sin cesar, a dar gracias con todas circunstancias, y destaca la importancia de no solo ir por la vida eterna, sino también saber vivir sobre la tierra, en la vida diaria, aferrándonos en Jesús firmemente. Quiero repetirlo nuevamente. El apóstol Pablo alienta a los creyentes de Tesalónica a respetar a sus líderes espirituales. Les recomienda que se esfuercen por servirles. Les recomienda a regocijarse siempre. Les recomienda orar sin cesar y a dar gracias en todas circunstancias. También el apóstol destaca la importancia de no solo ir por la vida buscando la postura de la vida eterna para nuestra vida, no, sino también nos recomienda saber vivir sobre la tierra en la vida diaria, aferrándonos en Jesús firmemente. Bien, he concluido. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones. Quiero que escuches esta canción, este tema interesante te va a bendecir. Soldados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía
nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, la tumba vacía es nuestra canción. En Durano creemos que una de las acciones más importantes para resolver problemas de nuestra sociedad, como la pobreza, la inequidad e incluso la violencia, es trabajar con el corazón de las personas. Un corazón enfermo puede contagiar a muchos, un corazón sano puede contagiar a otros de generación en generación. ¿Qué proyectos intervienen no solo en las circunstancias de los más vulnerables, sino que los dotan desde su interior con las herramientas necesarias para salir adelante y con la fortaleza para no desfallecer ante las dificultades? La experiencia de 40 años de trabajo editorial alrededor del mundo nos ha enseñado el poder que tiene la meditación en la Biblia y el encuentro con el amor de Dios en la vida de individuos y comunidades enteras. Ahora nos hemos propuesto diseñar una herramienta exclusiva para los niños que se encuentran en condición de vulnerabilidad, pero no podemos hacerlo solos. Por eso hemos hecho una alianza con Visión Mundial Ecuador y ahora acudimos a ti que eres parte del cuerpo de Cristo. Y gracias por sumarte a esta iniciativa de corazón a corazón.